distribuciones bidimensionales. Veamos brevemente, ¿no? Las distribuciones bidimensionales son aquellas en las que se estudian al mismo tiempo dos variables de cada elemento de la población. Por ejemplo, el peso y la altura de un grupo de estudiantes. Por ejemplo, la superficie y el precio de las viviendas de una ciudad. Por ejemplo, la potencia y la velocidad de una gama de coches deportivos, etc. Dos variables al mismo tiempo. Para representar los datos obtenidos, utilizamos una tabla de correlación. Esta tabla toma varios nombres. Se le dice tabla de doble entrada, se le dice tabla bidimensional, se le dice tabla de contingencia, tabla de tabulación cruzada, etc. Las X representan una de las variables y las Y la otra variable. En cada intersección de un valor X y un valor Y se recoge el número de veces que dicho par de valores se ha presentado de manera conjunta. Por ejemplo, ¿sí? Medimos el peso y la estatura de los alumnos de una clase y obtenemos los siguientes resultados. Alumno 1, alumno 2. Entonces, de cada alumno estamos sacando dos datos, el peso y la altura. Dos variables por cada elemento de la muestra o población de estudio. Esta información se puede representar de un modo más organizado en una tabla de correlación o tabla de contingencia. En las filas, la estatura, y en las columnas, el peso. ¿Ya? Puede ser peso y estatura, no hay problema. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que quien tenga mayor datos debe estar en las filas. Por ejemplo, acá solamente tengo 5 pesos, ¿no? ¿Ya? Pero tenemos estaturas 2, 4, 6, 8, 10. 10 estaturas. Quien tenga mayor cantidad de datos debe estar en las filas. Porque en las columnas sería difícil observar, digamos, ¿no? 10 columnas saldría del cuadro. Por eso es de que la mayor cantidad de datos se pone en las filas. Importante reconocer algunos datos aquí, ¿no? Por ejemplo, los totales le denominamos frecuencia marginal. ¿No? Marginal de X, marginal de Y. Estas son las frecuencias marginales. Y a los que no son totales, por ejemplo, esta columna le denominamos frecuencia condicionada. Entonces, esos serían los elementos de la distribución de frecuencias. Aquí algunos detalles, ¿no? La distribución marginal de X viene siendo los totales, para este caso, totales de las filas. Para analizarlo mejor, podría yo simplemente quitar lo que está al centro y analizar con respecto a la frecuencia marginal, ¿no? Ya solamente con los totales. Adicionalmente, le puedo calcular, por ejemplo, su media, su varianza, su mediana, etc. En el caso de la estatura, observen ustedes, el total de las columnas vienen siendo su frecuencia marginal. Pues también esto lo podría yo poner en sentido vertical y los totales también en sentido vertical para analizarlos mejor. Por ejemplo, ¿no? Quitamos lo del centro y lo ponemos en este sentido. También para analizar, hacer un gráfico, etcétera, ¿no? Solamente con los marginales. Y también podríamos trabajar con lo que llamamos las condicionadas, que no son los totales, sino alguna de las columnas alternas. Por ejemplo, la distribución condicionada a 160, 180. Entonces solamente analizamos la columna correspondiente a 160, 180. Analizamos de manera individual. Ya tendríamos ahí algunos elementos adicionales. Y también puede ser condicionada a alguna fila.
Por ejemplo, dice condicionada a 60-80. Solamente estos datos, ¿no? Los puedo organizar mejor en una tablita y calcular algunos de sus datos adicionales. ¿Cómo construimos nuestras tablas bidimensionales? El primer ejemplo lo vamos a hacer manual para entender un poco el sentido de la tabla bidimensional. 30 estudiantes de nuestra universidad se identificaron y clasificaron al azar según dos variables: la variable género y la variable especialidad. Luego voy a crear una tabla de doble entrada. ¿Cómo lo hago? Fíjense, voy a insertar aquí una tablita. Inicialmente le voy a poner, a ver, que sea de... Inicialmente que sea de 5 por 5. Y con ustedes vamos a analizar los que faltan y los que no necesitamos, ¿no? ¿Quién tiene más datos? ¿El sexo o la especialidad? La especialidad. Como la especialidad tiene más datos, yo la especialidad lo voy a poner en las filas. ¿Ya? A ver, administración, derecho, ingeniería, en orden alfabético. Y menos datos tiene el género, no solamente es masculino y femenino. Yo voy a ponerle acá en orden alfabético: femenino, masculino. Recuerden que estamos frente a la variable nominal. Elimino la columna y así queda mi tablita, ¿no? Voy a proceder a hacer el conteo. Aquí tengo un estudiante de sexo femenino que estudia ingeniería. Femenino, ingeniería. Es un estudiante, es uno solo, pero que estudia ingeniería y es de sexo femenino. Entonces yo cuento como uno. Segundo estudiante es de sexo femenino y estudia administración. Femenino, administración. Tercer estudiante, femenino, administración. Aquí tenemos femenino, derecho. Ahora viene, de sexo masculino estudia ingeniería. De sexo masculino estudia derecho. Sexo masculino, administración. Sexo femenino estudia derecho. Sexo masculino estudia ingeniería. Sexo masculino estudia derecho. Femenino, administración. Femenino, ingeniería. Masculino, derecho. Masculino, administración. Masculino, ingeniería. Otra vez masculino, ingeniería. Femenino, administración. Masculino, derecho. Masculino, ingeniería. Y femenino, ingeniería. Femenino, ingeniería. Femenino, administración. Masculino, ingeniería. Masculino, administración. Femenino, ingeniería. Femenino, derecho. Masculino, administración. Derecho. Femenino, administración. Masculino, derecho. Ya está. Ya hice el conteo. Entonces aquí inclusive voy a copiarme la tablita y en lugar de los... Ahora sí voy a reemplazar, ¿verdad? Que ahí tengo 2, 4, 6 que estudian administración de sexo femenino, 3 que estudian derecho, 5 que estudian ingeniería. Ok, aquí tendría entonces total de 14, ¿no? Masculino, acá tenemos 4, acá tenemos 6, y acá tenemos 6. Entonces tengo acá en total 16. 14 de sexo femenino, 16 de sexo masculino. Y hablando de las especialidades, 10 de administración, 9 de derecho, 11 de ingeniería, haciendo un total de 30. Este 30 le denominamos el gran total. Voy a copiar este cuadro una vez más y voy a calcular los porcentajes de cada valor o de cada elemento. Por ejemplo, femenina administración son 6 estudiantes. En porcentaje,
sería, el total es 30. El 6 sería el 0.2, esto multiplicado por 100, el 20%. 3. ¿Qué porcentaje representa? 10%. 5. El 5. El 14. ¿Qué porcentaje representa este 14? 46.67. ¿Ya? Vamos por la siguiente columna. El 4. 13.33. El 6. 20%. Entonces aquí como tengo otro 6, también será un 20%. Ya. Ok, y aquí tendríamos 53.33%. Sumando esos dos va a coincidir aquí con el 100%, ¿no? El 10, aunque aquí también ya se suma, pues no, se puedo sumarlo. 33.33%. Aquí sería 30%. Y aquí sería 20, 30, 36.67%. Ya está. Listo. Ya. Estoy expresando en porcentajes del gran total. Preguntas. ¿Qué porcentaje de estudiantes estudian Derecho? 30%. 30% de estudiantes estudian Derecho. ¿Cuántos estudiantes estudian Administración? Me está preguntando una cantidad, ¿no? Acá me está preguntando un porcentaje, acá una cantidad. ¿Cuántos estudian Administración? 10. Te lo voy a poner acá nomás. 10. ¿Cuántos estudiantes estudian Ingeniería y son de género femenino? 5. ¿Qué porcentaje de estudiantes estudian Administración y son del género masculino? El 13.33%. Ahora me dice, represente en un gráfico de columnas agrupadas por sexo. Fíjense, me voy a copiar este cuadrito, copiar, me lo llevo al Excel, acá lo pego. Sería un error hacer un gráfico de este tipo, ¿no? O sea, columnas agrupadas. Estas son mis columnas, no hay problema. Pero aquí hay un error. Los totales no se representan en un mismo gráfico. O sea, en un mismo gráfico no pueden estar los totales y los parciales, digamos, ¿no? Y eso sería un error. Entonces, para que me salga bien el gráfico, siempre es bueno tener preparados o listos los datos, ¿no? Entonces, por eso es de que solo me copio esto, ¿eh? Le pongo acá abajito, ya está. Ok. Ahora sí, voy a insertar un gráfico de tipo columnas. ¿Ya? Ustedes le dan la estética correspondiente. Yo voy a tratar de hacerlo simple, o sea, los gráficos simples. No, pero ustedes ya al momento de hacer su examen, sus prácticas, pueden presentarlo un poco más complejo, ¿no? ¿Ya? Añadiéndole un poco de su creatividad. Muy bien, ahí tengo un gráfico, pero ¿cuál es el inconveniente? Aquí la pregunta es, gráfico de columnas agrupado por sexo. Y si yo presento un gráfico así, este gráfico está agrupado por especialidad, ¿verdad? Ya. Entonces, voy a cambiar el agrupamiento. Esto, cambiar su agrupamiento es bastante simple. ¿No? Utilizo esta opción, ¿verdad? Cambiar fila columna. ¿Ya? Ahí, por ejemplo.
Ya está. Estas son columnas agrupadas, pero los he agrupado por sexo, femenino, masculino. Cuando hay más series, o sea, cuando hay más datos que representar, sí es importantísima la leyenda, ¿eh? Así yo sé que el azul es de administración, eh, el color anaranjado es de derecho y el color gris es de ingeniería. Aquí voy a poner el título, que siempre es importante. Estudiantes por especialidad. Ahora de paso, si no quiero poner aquí en el eje, puedo poner así, ¿no? Cantidad de estudiantes por especialidad. Entonces ya sé que son 7 estudiantes, 10 estudiantes, etc. ¿Ya? Masculino, femenino, se entiende que es el sexo, y la especialidad, administración, derecho, ingeniería. Ahí no tengo mayores inconvenientes. ¿Ya? Esto se puede copiar y lo voy a colocar aquí. Ya. Ahí está mi gráfico, ¿no? Listo. ¿Ya? Esa es una buena opción. Ahora, pregunta 2. Representen un gráfico de columnas agrupadas por especialidad. Como ya lo hemos visto, esto también lo puedo modificar así, ¿no? Así están agrupados por especialidad. ¿Cuál es el detalle si hago esto? Normalmente los gráficos de Word se conectan con los del Excel. Entonces, no es conveniente cambiarlos porque la siguiente vez que lo cierro y lo abro va a aparecer diferente mi gráfico, ¿no? En todo caso, puedo hacer otro gráfico o hacer el siguiente tip, ¿no? Acá les dejo la forma de poder trabajarlo mejor sin que los gráficos varíen. Este gráfico lo copio, ¿ya? Y aquí lo puedo pegar, pero ya no como un gráfico de Excel, sino como una imagen. ¿Ya? Opciones de pegado, como una imagen, como si fuese una figura. Esto ya es como una imagen, no de Excel, sino como una imagen, como una foto. Ahí lo puedo modificar, etcétera, y no hay ningún problema. ¿Ya? Se represente en un gráfico de columnas agrupadas por especialidad. Significa de que yo debo ver grupos de especialidad. Bueno, acá estoy viendo agrupado por sexo. ¿Qué hacíamos? Simplemente cambiamos fila-columna. Listo. Ya tengo administración, derecho, ingeniería. Está agrupado por especialidad. Entonces, lo voy a copiar. Y aquí abajito lo pego, pero un pegado especial, pues no tipo figura. Ya para que inclusive lo agrando, lo hago más pequeño, no hay problema.